Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad voy a hacer una aclaración. Una aclaración porque hay personas que dicen, no, es que ustedes se creen más santos que los demás, o que ustedes son los únicos que se van a salvar y los demás estamos condenados. Bueno, yo solamente les puedo decir lo que la Biblia dice. Y no creo que me voy a salvar porque soy más santo. Al contrario, la persona, para que una persona reciba salvación, no que se gane, la reciba, porque la salvación la colocó el Señor al frente del ser humano para el que la quiera recibir. Está allí, es un regalo. En Marcos 1:15 nos dice el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es una palabra griega que se llama metanoia. Cambio de mente, cambio de forma de pensar en cuanto al pecado. No, pero de un pecado. No, yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, yo no soy un corrupto. No, del pecado en general. Una mentira es pecado, un asesinato también, una blasfemia es pecado, un chisme es pecado, un atraco, un robo, un hurto, todo es pecado. Es en relación al pecado en su total. Eso es arrepentimiento, cambiar de forma de pensar. Y creer en el Evangelio, creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que fue el que murió por vos y por mí. Él fue el que pagó la deuda de la transgresión del hombre. No pagó por la fornicación, el adulterio, no. Él pagó por la transgresión. Y ahora tenéis que arrepentirte de tus malos caminos, de la fornicación, del adulterio y de todas esas cosas. Él pagó por la transgresión que hubo cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, desobedecieron. Hubo una transgresión ahí, alguien tenía que pagar eso. Cristo, Dios mismo, se manifestó y murió por nosotros, el Hijo de Dios. Miren Isaías 53, como compartí en estos días, dice, voy a leer unos pasajes cortos, dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros lo tuvimos por azotado, por heridos de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren lo que dice el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cristo fue el que se ofreció en expiación, en regalo, en ofrenda por el pecado. En Hebreos 1, a partir del versículo 3 nos dice, el cual Jesucristo, está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mis acciones, las acciones del ser humano, no te purifican, no te santifican, no te regeneran, no te libertan del pecado. Todo eso lo hace Cristo. Él lo que quiere que vos reconozcáis que soy pecador, que tenés una naturaleza pecaminosa, y Él quiere cambiar tu estatus, quiere cambiar tu condición. En Juan 8 nos dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice, mas si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libre. Jesucristo pasa de una condición de esclavitud del pecado a ser esclavo de la justicia. Ahora vas a desear hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque vas a nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando te arrepentís, creéis en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Jesucristo fue el que murió, fue el que pagó, porque como dice, que habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando creéis que es Él el que hace todo, no mis acciones, cuando creéis eso, entonces nacéis de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dios derrama el Espíritu Santo en el corazón del ser humano, y ahora vas a tener una nueva naturaleza.
una nueva naturaleza que te va a guiar a hacer lo correcto. Dice en Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice que el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, también nos dice ahí mismo en el libro de Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Esa es la nueva naturaleza, la simiente, el Espíritu de Dios derramado dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le da la posibilidad al hombre de nacer de nuevo, de conectarse nuevamente con Dios. Se había perdido eso. Se había perdido la comunión por el pecado, porque había pecado en el hombre. No nos creemos más santos, al contrario, entendemos que somos pecadores, que estamos condenados y que necesitamos a Cristo para que cambie nuestro estatus, nuestra forma y nos haga libres del pecado, nos santifique, nos purifique, nos lave, nos limpie. Es Cristo el que hace todas las cosas. Vos tenéis que reconocer también eso y creer en la obra de Cristo para recibir la gracia que es salvación. Normalmente mis enseñanzas van dirigidas a personas que conocen la palabra de Dios. Entonces, como le digo, no nos creemos más santos, nos creemos pecadores. Creemos que debemos de arrepentirnos y creer en la obra de Cristo única y exclusivamente. Ahora, después de ahí, debemos de vivir en una vida apartado, que significa una vida santa, que es apartado del pecado, luchar para no hacerlo, porque entendemos el gran amor que Dios tuvo por el ser humano, a enviar a su Hijo a que lo golpeara, lo pateara, le hiciera de todo, fuera crucificado en una cruz, después ir al Hades, al lugar de tormento, y todo lo que Cristo padeció por el ser humano. Dice, el que me ama va a guardar mi palabra, la va a obedecer, y la forma de demostrarle a Dios que los amamos es guardando su palabra. Que la gracia y la misericordia de Dios sea para con todos. Bendiciones.